La primera vez que lo vieron, se rieron. Estaba de pie, encadenado, descalzo, con la cara manchada de suciedad y los hombros encorvados como un perro apaleado. No se inmutó cuando el guardia lo empujó hacia adelante, no habló, no se resistió, solo miraba el suelo de aquella fría y metálica cámara del tribunal como si ya nada de eso importara. Al tribunal surrexiano, le pareció una cosa rota, uno de los muchos humanos que habían capturado durante su campaña de liberación en la tierra. Habían llegado con imponentes acorazados, vaporizado ciudades con precisión quirúrgica y transmitido su nuevo gobierno por todo el planeta en cuestión de días. La resistencia fue aplastada, los diplomáticos masacrados y cualquier superviviente, especialmente aquellos que lucharon, fueron tomados como prisioneros para estudio, interrogación o deporte. Él era uno de esos, un soldado, aparentemente. No quedaba ninguna insignia de rango en su uniforme andrajoso. Ni placa de identificación, solo un número tatuado en su brazo por sus captores. 73K7, así lo llamaban ahora. El señor del tribunal, un insectoide descomunal con una voz como cristal astillándose, se inclinó desde su posición elevada. Humano, habla. Identifícate y di tu papel durante la insurgencia de la tierra. Silencio. Los guardias se tensaron. Uno se movió para levantar una porra aturdidora, pero el tribunal le hizo un gesto para que se detuviera. Tenía curiosidad. Eres desafiante. Fascinante. No tienes armas, ni aliados. Tu mundo es ceniza bajo nuestras flotas. Y aún así, te niegas a hablar. Los ojos del humano se alzaron lentamente. No eran los ojos de un hombre quebrado. Ya no. Estaban vacíos, sí, pero no de desesperación. De cálculo. Una ira silenciosa vivía detrás de esos ojos. No caliente e impulsiva, sino fría, expectante, como el océano antes de una tormenta. El tribunal chasqueó con impaciencia. ¿Por qué los de tu especie no gritan como los demás? ¿Por qué vuestros soldados mueren en silencio? El hombre sonrió. No fue una sonrisa amistosa. Creen que el silencio significa debilidad. No entienden lo que realmente significa, dijo en voz baja. Su voz resonó como un susurro a través del acero. La sala quedó en silencio. El tribunal se inclinó, divertido. Entonces ilustranos, simio. El hombre levantó la vista por completo, la barbilla alta, los hombros hacia atrás, ya no encorvados. Porque en el segundo que empezamos a hablar, ustedes empiezan a morir. Ese momento congeló la sala. Luego un sonido. Un leve crujido, como metal cediendo bajo presión. Las luces parpadearon. La temperatura bajó. Un débil zumbido comenzó a vibrar a través del suelo bajo ellos. ¿Qué es? Comenzó el tribunal. El hombre cerró los ojos, inhaló lentamente. Creen que somos débiles porque sangramos fácil. Porque no tenemos garras ni plasma en las venas. Porque nuestro mundo ardió rápido. Pero no entienden lo que se llevaron cuando vinieron. Abrió los ojos de nuevo. Se llevaron a mi hermano. Bombardearon mi ciudad. Enterraron a mi equipo en una zanja y lo llamaron una limpieza necesaria. Un súbito estruendo de alarmas rompió el aire. Luces rojas destellaron. Advertencia. Brecha de seguridad. Bloque de celdas gamma violado. Venteo atmosférico no autorizado detectado. Presión del casco comprometida. El tribunal gritó. ¿Qué has hecho? El hombre se mantuvo erguido, con los brazos aún encadenados. Estudiaron nuestras armas. Rompieron nuestros códigos. Creían haberlo visto todo. Sonrió de nuevo, esta vez más ampliamente. Nunca miraron lo que esconde el silencio. El suelo bajo la cámara se fracturó mientras una explosión arrasaba las cubiertas inferiores. La onda expansiva lanzó a los guardias hacia atrás. El hombre apenas se movió. Dio un paso, 2 pasos, hacia el tribunal que gritaba. Su especie nunca preguntó por qué nos callamos cuando sufrimos. No es porque nos rindamos. Miró a los ojos aterrorizados del insectoide. Es porque esperamos, planeamos, y luego devolvemos el golpe tan fuerte que el silencio se convierte en lo último que oyen. Otra explosión. Las paredes de la cámara se agrietaron, exponiendo el vacío negro más allá. Pero el hombre no cayó.
Se quedó al borde del caos como si perteneciera allí. Y el tribunal. Murió conociendo una última verdad sobre la humanidad. No guardaban silencio porque estuvieran rotos. Guardaban silencio porque estaban cargando el arma. La cámara del tribunal se partió como un huevo agrietado. Sus muros reforzados gimieron contra la fuerza explosiva que desgarraba las entrañas de la nave. El vacío tiraba de todo. El metal gritaba. Luces rojas destellaban mientras las sirenas aullaban una advertencia que nadie a bordo podría solucionar a tiempo. El hombre no se movió. Incluso con las cadenas aún en sus muñecas, incluso mientras los guardias surrexianos se aferraban a los asideros de gravedad y las puertas selladas intentaban cerrarse en vano. Él simplemente se quedó allí, dejando que el fuego rugiera a su alrededor. No era la causa de esto, pero era el detonante. 2 cubiertas más abajo, el caos se desarrollaba en capas precisas. Explosivos ocultos en conductos de mantenimiento desgarraban los pasillos como serpientes alimentadas de metralla. Los bots de seguridad eran fritos con ráfagas de PEM antes de que pudieran arrancar. La vigilancia se apagaba en patrones escalonados para retrasar la respuesta de la IA central. No era una rebelión al azar. No era desesperación. Era un plan. Años en preparación, llevado a cabo por fantasmas que los surrexianos creían enterrados hacía mucho tiempo. El hombre se apartó del borde de la cámara rota mientras otra explosión sacudía la nave. La criatura del tribunal estaba muerta. Lo que quedaba de ella estaba esparcido por la pared como resina reventada. Los guardias a su alrededor estaban muertos o inconscientes, pero se oían pasos a lo lejos. Refuerzos, de los pesados. No importaba. No necesitaba mucho tiempo. Las cadenas alrededor de sus muñecas hicieron clic. No por una llave, por un código. Uno parpadeó en una secuencia rápida a través de su ojo izquierdo. Un implante ocular. No lo habían detectado. Tecnología terrana antigua, obsoleta para los estándares alienígenas. Pero los humanos sabían exactamente contra qué tipo de arrogancia se enfrentaban. Los alienígenas siempre buscarían la mayor amenaza en la habitación, nunca la más pequeña. Lo llamaban Sujeto 73K7. Estaba bien. Su verdadero nombre ya no importaba. Caminó entre los escombros y tomó uno de los rifles de plasma de un guardia caído. Pesado, de fabricación alienígena, pero efectivo. Apuntó el cañón hacia abajo, disparó una vez al suelo. La ráfaga abrió un agujero fundido hasta la siguiente cubierta. Perfecto. Saltó. La caída no fue larga, apenas 3 metros, pero dolió. Su tobillo se torció ligeramente al aterrizar en cuclillas. Gruñó, maldijo en voz baja, pero superó el dolor. Ya no tenía 20 años. Tenía 35. Un capitán de reconocimiento terrano antes de que la tierra cayera. Ahora solo otro fantasma vagando por las entrañas de la bestia. Pero no por mucho más. Coginó hacia el pasillo, con el arma en alto. El pasillo estaba despejado, quemado, iluminado en un rojo parpadeante. Humo asfixiante en los conductos superiores. Podía oír movimiento más adelante. No amistoso. Una voz crepitó en su oído. El implante aún funcionaba. 73. Aquí Aries. ¿Estás vivo? Se tocó el lado de la mandíbula. Sí, el tribunal está muerto. Bien. 2 pasillos más abajo, a la izquierda en el cruce. Los paquetes se mueven para la brecha. No sonrió, pero su pecho se contrajo. No por nervios, por algo más profundo, algo hambriento. Copiado. Me reuniré con el paquete. Se movió, arma lista, la cojera desvaneciéndose, cada nervio afinado. Pasó por un puesto de seguridad volado donde 3 guardias surrexianos yacían en montones chispeantes. Las heridas eran limpias. Muertes de un solo disparo. Él no hizo esto. Alguien más lo hizo. Y esa era la mejor señal de todas. Había humanos moviéndose dentro de esta nave. No prisioneros, no supervivientes, operativos. Giró a la izquierda en el cruce. Allí estaba ella, de estatura media, equipo quemado, casco ennegrecido sin insignias, sosteniendo un autoquemador que zumbaba bajo como una bestia esperando despertar. Levantó la vista cuando él se acercó. Ya era hora,
dijo ella. Él gruñó. No quería robarte el protagonismo, Valk. Valkyrie, una de las últimas fantasmas de la Unidad Omega, su antiguo equipo. La había visto ser capturada en una redada hacía 3 años. Sin rastro desde entonces. Todos pensaban que se había ido. Todos. Pero allí estaba, con cicatrices, cansada y muy viva. Le entregó un pequeño cubo de metal. Carga útil, está activa. 3 minutos para la explosión. Necesitamos salir de esta cubierta y entrar en los elevadores o nos iremos con ella. Tomó el cubo, frío y pulsante. ¿La tripulación está fuera de la red? La mayoría. 11 humanos confirmados todavía en celdas, pero las extracciones están en marcha. Penetramos el núcleo de la IA, subimos el virus. Están ciegos. Él asintió, luego se detuvo. ¿Los otros lo lograron? Ella no respondió al principio. Su mandíbula se tensó. Gallou no. Tampoco Ryan. Cerró los ojos por un momento, no para llorar. Habría tiempo para eso más tarde si sobrevivían. Por ahora, era combustible. Entonces hagamos que esto cuente. Se movieron juntos por el pasillo. 2 sombras en un laberinto en llamas. La nave gimió sobre ellos mientras más explosivos detonaban en las profundidades del casco. La estructura estaba fallando. Aún no se derrumbaba, pero lo suficiente como para que los alienígenas se apresuraran a mantener los sistemas en línea. Habían subestimado cuán profundo se había extendido el virus. No era solo un hackeo. Era sabotaje cosido en los huesos de su tecnología, dejado por ingenieros humanos durante su fase de procesamiento. Los humanos habían permanecido en silencio durante 5 años. Pero todo ese tiempo, habían estado escuchando, observando, infiltrándose. Ahora era la hora de la venganza. Al final del pasillo, llegaron a una puerta blindada. Valk se arrodilló y colocó un dispositivo contra el panel. Dame 15 segundos. Detrás de ellos, se acercaba el zumbido de botas. Rápido. Demasiado rápido. Los estaban cazando. Hazlo en 10, dijo él. Ella trabajó. Manos rápidas, dedos cubiertos de grasa bailando sobre los circuitos alienígenas como si hubiera nacido para ello. Puerta abierta. Vamos. La losa de metal se deslizó a un lado y entraron en la bahía de elevadores. Un pequeño transporte, apenas una docena de asientos, esperaba en una pista de lanzamiento. No estaba construido para la reentrada atmosférica, pero no tenía por qué estarlo. Solo tenía que llevarlos al borde. Subieron a bordo. Valk se deslizó en el asiento del piloto. Él tomó el asiento del artillero. Otra voz crepitó por las comunicaciones. Masculina, baja, gutural. Aquí el operador Torne. Punto de extracción 1 violado. 10 almas en salida. Despejen el camino. Él respondió. Recibido. Detonador en su lugar. 2 minutos para estado crítico. Los motores del transporte cobraron vida con un chillido. Las persianas metálicas se abrieron sobre ellos. Entonces llegaron los alienígenas. Un escuadrón de guerreros surrexianos irrumpió en la bahía, siseando órdenes, sus armas brillando con calor. Valk gritó. ¡Agárrense! Él abrió fuego. El rifle de plasma rugió, pintando el aire con ráfagas de un blanco incandescente. El primer alienígena cayó, luego otro, pero eran rápidos, coordinados, no el escuadrón de patrulla habitual. Eran de élite. El fuego de respuesta se estrelló contra el costado del transporte, abolló el metal y quemó los paneles. Saltaron chispas. Un disparo le pasó a centímetros de la cabeza. Se agachó, rodó, se levantó disparando. Valk sacó el transporte del muelle justo cuando los últimos proyectiles quemaban el suelo. Luego estuvieron libres. La nave irrumpió en el carril espacial abierto entre las bahías de atraque. La nave nodriza surrexiana era masiva, de 1 kilómetro de largo, pero estaba sangrando. Humo salía de una docena de heridas. Cápsulas de escape se lanzaban en pánico desde todas las direcciones. Miró el cubo en su mano. 30 segundos. Sácanos de aquí, ladró. Lo intento. Están interfiriendo la navegación. No hay tiempo. Cambió al control manual.
Dale a los motores. Bulk no discutió. Conocía la mirada en sus ojos. Empujó el acelerador hacia adelante. El transporte se sacudió, aceleró bruscamente y se alejó como un cohete de la nave nodriza. Entonces el cubo en su mano parpadeó en rojo una vez. 2 veces. ¡Boom! La explosión no fue ruidosa en el espacio, pero la vieron. La nave nodriza surrexiana implosionó desde el centro. El fuego floreció en un halo rojo anaranjado mientras su núcleo detonaba. Las cubiertas se plegaron hacia adentro. Las vigas de soporte se arrugaron como papel mojado. Las cápsulas de escape cercanas fueron atrapadas en la onda expansiva y vaporizadas. La nave no solo se rompió. Desapareció. Exhaló. Larga, pesadamente. No alivio, no victoria. Solo un paso más cerca. Flotaron en silencio por un momento mientras las estrellas reaparecían más allá del humo. Bulk lo miró. ¿Crees que es suficiente? Él no respondió al principio, solo miró el fuego detrás de ellos. No, dijo. Pero es un comienzo. La comunicación crepitó de nuevo. Todos los escuadrones, informen. Misión cumplida. Bajas confirmadas. Activo del tribunal destruido. Presionó la comunicación. Aquí 73K7. Objetivo cumplido. Solicito coordenadas de encuentro. Una pausa, luego. Recibido. Subiendo ahora. Se recostó en el asiento, cerró los ojos. Habían sobrevivido. Pero esto era solo una nave, un tribunal. La guerra no había terminado. Acababa de empezar. El casco del transporte gimió al pasar a través del denso anillo de escombros planetarios. Satélites rotos, cargueros aplastados, fragmentos de una red de defensa orbital terrana que una vez fue próspera. Fantasmas flotando silenciosamente sobre la Tierra que una vez protegieron. Las estrellas más allá parpadeaban a través de los restos como ojos fríos, observando. El silencio dentro de la cabina era más pesado. Bulk estaba sentada rígidamente en el asiento del piloto, ajustando el curso según los datos de navegación transmitidos por su contacto de encuentro. Tenía la mandíbula apretada, los nudillos blancos en la palanca de control. No había hablado desde que dejaron atrás las ruinas de la nave surrexiana. Él tampoco, no por incomodidad o tensión. El silencio entre soldados como ellos no era un vacío. Era memoria. Era comprensión. Miró por la portilla lateral. La Tierra era visible ahora, elevándose como un orbe lleno de cicatrices. Lo que solía ser azul ahora era gris ceniza en la mayoría de las regiones. Los bosques ardían en parches. El océano seguía siendo vasto, pero más oscuro, enturbiado por la ruina. Los fuegos aún parpadeaban a través de los continentes. Guerras que los noticieros ya no cubrían. No porque hubieran terminado, sino porque no quedaba nadie para informarlas. Cuando los surrexianos llegaron, no exigieron rendición. Cosecharon a la humanidad. Su imperio no quería diplomáticos. Quería mano de obra, carne, obediencia. Los humanos no se doblegaron. Así que los alienígenas lo rompieron todo. Había visto ciudades enteras tragadas por el fuego, había visto morir a su escuadrón, gritando a través de comunicaciones colapsadas, desangrándose en puestos de avanzada en ruinas. Recordaba cavar entre escombros con las manos desnudas, buscando a alguien, a cualquiera que lo hubiera logrado. A veces encontraba trozos. Otras veces no encontraba nada en absoluto. La radio zumbó. Aproximándose a Bastión 4, prepárense para la entrada atmosférica. Se inclinó hacia adelante y activó los interruptores del escudo. El casco aguantaría, apenas, pero la presión de la reentrada aún se sentiría como el infierno. Agárrate, dijo Bulk, su voz tensa. Él se aferró a la barandilla lateral. La nave se inclinó y comenzó el descenso. La ventana frontal se iluminó de blanco mientras la fricción devoraba el revestimiento exterior. Toda la estructura se estremeció como un animal herido. Apenas habían superado la capa superior del cielo de la Tierra cuando una alerta sonó. Bloqueo de misil. Bulk maldijo en voz baja. Nos han localizado. Sin identificación. No coincide con ninguna de las nuestras. No es una sorpresa.
Los locales probablemente piensen que somos otra cápsula de desembarco Surrex. Sí. Bueno, están a punto de descubrir que no. Llevó el transporte a una picada pronunciada. La gravedad le golpeó el estómago. Un rastro de humo lo siguió mientras la nave danzaba entre las crestas de las montañas, tratando de quitarse de encima el sistema guiado. Detrás de ellos, el misil se acercaba. 20 segundos. 15, 10. No puedo dejarlo atrás, dijo ella. Él asintió. Entonces apaga el motor. Ella lo miró fijamente. ¿Hablas en serio? Hazlo ahora. Sin otra palabra, golpeó el control manual. Los motores se ahogaron. Murieron. La nave cayó como una piedra, en espiral hacia el terreno escarpado de abajo. El misil pasó zumbando junto a ellos, sobrepasando su objetivo, luego se curvó de vuelta, demasiado bruscamente. Chocó contra el borde de un pico rocoso y detonó en el aire. La onda expansiva sacudió su transporte, haciéndolos girar de lado. Los sistemas se apagaron. El metal gritó. «Sujétate», gritó Valk. El choque llegó segundos después. Golpearon fuerte, metal raspando, cristales rompiéndose, un sonido como huesos crujiendo bajo el peso del acero. El transporte se deslizó por el suelo durante 50 metros antes de detenerse finalmente con un gemido, descansando de lado en un cráter de tierra y nieve. El humo llenó la cabina. Todo zumbaba en sus oídos. Pero estaba vivo. Ella también. ¿Sigues respirando?, preguntó él, tosiendo mientras se desabrochaba el cinturón. Apenas, graznó Valk, abriendo de una patada la puerta de su lado. Salieron, sus botas crujiendo sobre hierba muerta y nieve cubierta de ceniza. Sobre ellos, el cielo era una mezcla de nubes grises y tormentas de fuego distantes. Hacia el este, los restos esqueléticos de una ciudad se asomaban por el horizonte. Metal retorcido, torres rotas, señales de un mundo que una vez se mantuvo orgulloso. Entonces llegó el sonido, metal moviéndose rítmicamente como pasos. Levantó su rifle instintivamente. «No disparen», dijo una voz grave desde la cresta de adelante. 5 figuras emergieron de las rocas, encapuchadas, blindadas, humanas. Una de ellas sostenía un lanzador voluminoso, todavía humeante por el disparo reciente. Se acercaron con precisión militar, escaneando cada ángulo. El líder, un hombre barbudo con una cicatriz que le cruzaba la sien, bajó su arma. «No pensé que quedara nadie tan tonto como para volar en el espacio aéreo de la Tierra sin identificarse. Estábamos ocupados volando un tribunal», espetó Valk. El hombre levantó una ceja. «No me digas». El soldado, 73K7, asintió. «Se ha ido. El nido del tribunal, la nave es chatarra». El hombre barbudo sonrió. «Entonces bienvenidos de vuelta, fantasmas. Los estábamos esperando». Bastión 4 no era una base. Era una herida convertida en arma. Tallada en el costado de una presa hidroeléctrica abandonada, oculta bajo capas de tierra y hielo colapsados. La red subterránea se extendía por millas de profundidad. La mitad todavía estaba inundada. Otro tercio estaba lleno de municiones inestables y maquinaria a medio romper. Pero estaba viva. Los últimos operativos, carroñeros, ingenieros y luchadores de la humanidad la llamaban hogar. Sin estructura de mando, sin medallas, solo supervivencia y furia. Mientras entraban por las puertas de presión, docenas de ojos los siguieron, algunos abiertos por el reconocimiento, otros cautelosos. Pasaron por estaciones de armas, quirófanos, salas de comunicaciones improvisadas con tecnología robada. Niños se sentaban en silencio cerca de los núcleos de calor, sosteniendo barras de ración como reliquias sagradas. Una adolescente llevaba un rifle más grande que su brazo. Nadie estaba desarmado. Nadie sonreía. El hombre, conocido solo ahora como 73K7, dejó caer la mochila de su hombro y se sentó pesadamente en una caja de acero. Le dolían las piernas, le ardían los pulmones, pero aún no había descanso. Un hombre alto se acercó, canas en la barba, uniforme limpio. Saludó. «Capitán, me dijeron que estaba muerto». 73K7 solo levantó la vista.
También mucha gente. El hombre extendió una mano. Comandante Hal, yo dirijo Bastión 4. No es un gran bastión. No, pero es lo que tenemos. Él asintió. El comandante Hal se sentó frente a él y se inclinó hacia adelante. ¿El tribunal que atacaste era el que orbitaba el sector 7? Sí. Los ojos de Hal se entrecerraron. Entonces hiciste más que matar a un juez. Detuviste los experimentos de mapeo neural. Estaban convirtiendo a los prisioneros en receptores andantes. Prototipos para un modelo de control de mente colmena. Una sola señal. Sin elección. Solo obediencia. 73K7 tragó eso como si fuera grava. Vi sus laboratorios, murmuró. Nada de eso era limpio. Hal asintió. Perdimos 2 puestos de avanzada la semana pasada. Sin rastro, sin lucha, simplemente desaparecieron. Pensábamos que era un arma. Lo era, pero no del tipo que esperábamos. Valk se inclinó. Entonces, no solo nos estaban matando. Nos estaban reescribiendo. Peor, dijo Hal. Nos estaban reemplazando. Los cuerpos vivirían, pero ya no serían nuestros. El silencio se instaló entre ellos. Luego Hal habló de nuevo. Quiero mostrarte algo. Lo siguieron a las profundidades de la presa, donde luces parpadeantes apenas iluminaban los pasillos de hormigón. Al final de un corredor había una cámara sellada con una puerta blindada reforzada. Dentro había un tanque. No lleno de agua, no para curar. Estaba lleno de uno de ellos. Un guerrero surrexiano despojado de su armadura, suspendido en un fluido verde, los ojos bien abiertos, sus extremidades se contraían cada pocos segundos como si estuviera soñando. Excepto que no lo estaba. Hal se acercó al panel de control. Este fue capturado durante la incursión en Bastión 2. No lo matamos, lo conectamos. 73K7 frunció el ceño. Explícate. Hal tocó una pantalla. Mostraba flujos de datos, mapas neurales, gráficos de ondas cerebrales parpadeantes. Conectamos a un sistema de conciencia humana. Uno de los nuestros se ofreció voluntario. Tecnología del viejo mundo. Peligrosa, pero efectiva. ¿Por qué? Para ver lo que veía. Para entender cómo piensan, por qué vinieron, qué quieren. Y Hal lo miró. No quieren gobernarnos. Quieren borrarnos. No por odio, ni siquiera por miedo. Solo por eficiencia. Creen que la emoción es un virus, la memoria es un defecto, la guerra es su limpieza, y los humanos son la mancha que no pueden eliminar. Valk miró fijamente el tanque. Entonces, ¿por qué experimentar con nosotros? Para descubrir por qué resistimos. Esa palabra quedó flotando en el aire. Resistir, la única cosa que ninguna otra especie había hecho. 73K7 se volvió hacia Hal. Entonces, ¿ahora qué? La voz de Hal bajó de tono. No ganamos igualando su poder. Ganamos siendo lo que nunca entenderán. Dio un paso adelante. Dolor, memoria, amor, furia. Las cosas que llaman defectos son exactamente las que nos hacen peligrosos. 73K7 miró el tanque de nuevo. El alienígena dentro se contrajo una vez más. No estaba soñando. Estaba aprendiendo. Y ellos también. La sala de guerra dentro de Bastión 4 era un mosaico de tecnología terrestre antigua y restos alienígenas. La mitad de los monitores tenían esquinas rotas o imágenes defectuosas, y la mesa principal era solo una lámina de titanio quemado atornillada al suelo. Pero funcionaba. Tenía que hacerlo. A su alrededor había 6 personas, todas armadas, todas con cicatrices. 73K7, todavía con las mismas botas quemadas que usó en la nave surrexiana, se apoyó en la mesa con ambas manos. Había estado en silencio durante minutos, con los ojos fijos en el mapa satelital en vivo, uno de los últimos que aún orbitaban la Tierra. Lo que mostraba era caos. Sectores enteros oscuros. Naves alienígenas aún flotando sobre ruinas importantes, rutas de drones, rutas de suministro, patrones de aterrizaje. Lo estudiaba como un cazador estudia a un depredador herido, porque eso era la Tierra ahora. Un depredador herido. Hal señaló un punto rojo parpadeante sobre América del Sur.
Este es el siguiente. Hemos interceptado comunicaciones. Otro convoy del tribunal programado para aterrizar en 2 días. Flota de control completa. Se mueven rápido, más agresivos que nunca. Balk, que caminaba detrás de ellos, bufó. Porque golpeamos a una de sus cabezas. Ahora las otras se apresuran a mantener viva la mentira. Hal asintió sombríamente. Exactamente. Y darán un ejemplo con los supervivientes. Sin juicios, sin campos de trabajo, solo fuego. 73K7 no parpadeó. ¿Cuántos nos quedan en todos los bastiones? Preguntó Hal. No combatientes. Hal dudó. 247. Quizás menos si contamos a los heridos. Silencio. El mapa parpadeó de nuevo. El punto rojo pulsó. Esa era la Tierra ahora. El latido de un planeta moribundo. Balk se cruzó de brazos. Entonces los golpeamos primero. Hal levantó una ceja. ¿Quieres atacar antes de que aterricen? Siempre hemos esperado hasta que establecen su campamento. Ese es el error, dijo ella. Les dejamos instalarse, construir escudos, desplegar drones. Esperamos a que la soga se apriete, y luego intentamos cortarla. Miró a 73K7. Esta vez atacamos mientras todavía están en el aire. Hal frunció el ceño. No tenemos el armamento para eso. Esas naves tienen escudos. Los sistemas antiaéreos no les harán ni un rasguño. No, dijo finalmente 73K7, su voz baja. Pero no necesitamos armas. Hal lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir? No atacamos sus naves. Atacamos su fe. El plan era un suicidio sobre el papel. Así supo que era correcto. La mayoría de los operativos del bastión habían sido llamados para la sesión informativa. Sin civiles, solo asesinos, solo aquellos que ya habían perdido lo suficiente como para estar dispuestos a morir de nuevo. Se paró al frente de la cámara hueca y los enfrentó. Esta no es una misión de rescate, comenzó. No es defensa. Este es el primer ataque real. Nadie se movió. No vamos a recuperar la Tierra. Todavía no. Eso es una fantasía. Lo que estamos haciendo es enviar un mensaje. No solo a ellos, sino a nosotros mismos. Algunos asintieron. Interceptaremos su convoy del tribunal a mitad del descenso. Desactivaremos el núcleo de la nave de mando. No con misiles. Con gente, nuestra gente a bordo, dentro. Sostuvo un pequeño chip. Este es un fragmento clave del virus que subimos en la última nave del tribunal. Modificado. No bloqueará sus sistemas. Los abrirá. Balk dio un paso adelante. Creerán que están operando de forma segura, pero en el segundo que conectemos esto, serán vulnerables desde adentro hacia afuera. Alguien entre la multitud habló. ¿Cómo entramos? Los ojos de 73K7 no vacilaron. Nos rendimos. Murmullos, ceños fruncidos, pero no confusión. Solo el agudo olor de algo antiguo, la confianza ya no era necesaria. Lanzaron en lanzaderas recuperadas, despojadas, abolladas, lentas, destinadas a parecer cápsulas de supervivientes desesperados que huían de puestos de avanzada fallidos. Exactamente lo que los surrexianos esperarían, exactamente lo que ignorarían. Las naves del tribunal siempre tenían la misma arrogancia. Recogían humanos como hormigas, los conducían a corrales, los hacían arrodillarse, los hacían mirar. Los alienígenas no temían otro levantamiento. No desde que el primero terminó en fuego. Pero no se daban cuenta de algo vital. Ese primer levantamiento fue el calentamiento. 73K7 estaba sentado dentro de la estrecha lanzadera con otros 7. Sin nombres, solo nombres en clave ahora: Balk, Trigger, Ghost, Inc., Flint, Sade y él mismo. La clave del virus estaba oculta dentro de su mandíbula. Su plan era simple: ser capturados, dejarlos regodearse, luego quemarlo todo. La lanzadera fue capturada en el aire por cierres magnéticos del transporte del tribunal. Una nave enorme con forma de hoja de media luna que flotaba justo debajo de la estratosfera. En el segundo en que los humanos bajaron, los surrexianos se movieron, no con cautela, sino con ritual,
como si fuera un espectáculo. Uno por uno, los humanos fueron escaneados, etiquetados y atados. 73K7 sintió el frío golpe de la esposa aturdidora al cerrarse en sus muñecas. Una sensación familiar. No lo amordazaron esta vez. Eso habría sido más inteligente. Los guardias sisearon en su lengua nativa, chasqueando mandíbulas y escupiendo con descendencia. Sus ojos pasaron sobre los humanos como alguien que inspecciona fruta antes de la cosecha. Otro cargamento de gusanos, dijo uno. Todos van a la cubierta 12 para purga de memoria. Revisen si hay implantes. Escanearon de nuevo. Sin alertas. El chip en la mandíbula de 73K7 estaba inactivo, indetectable. Los guardias se rieron. Tontos. Fueron conducidos a las entrañas de la nave. Los pasillos estaban limpios, clínicos, lo opuesto a la suciedad y la sangre de la tierra. Así les gustaba a los alienígenas, estéril, controlado. Pero incluso los pasillos más limpios sangran si rasgas lo suficientemente profundo. Fueron empujados a una celda de detención. Sin paredes, solo campos de energía que brillaban débilmente. Luego los guardias se fueron. Valk fue la primera en hablar. Hora del espectáculo. 73K7 asintió. Se volvió hacia Flint, que era la más pequeña de ellos, una ex especialista en infiltración. Ella se arrodilló a su lado y colocó una pequeña sonda contra su mandíbula. Él hizo una mueca. El chip se activó. Una débil vibración se extendió por su cráneo. Luego, las luces sobre ellos parpadearon una, dos veces. Valk se inclinó hacia la pared del campo y susurró algo. La barrera brilló, pulsó y cayó. Estaban sueltos. Pero la verdadera guerra aún no había comenzado. No corrieron hacia las cápsulas de escape. Eso era lo que esperaban los guardias. En cambio, subieron dos cubiertas a través de conductos de acceso y túneles de servicio revestidos con intercambiadores de calor. Conocían el camino, conocían el diseño. Cada nave del tribunal seguía un plano similar. Esa arrogancia de nuevo. El virus ya había comenzado a propagarse por los sistemas inferiores. La iluminación artificial se atenuó. Las puertas se abrían demasiado lentamente. Los sensores internos fallaban. Para cuando llegaron al nexo de mando, los surrexianos ya estaban en pánico. Sirenas gritaban en tonos alienígenas. Guardias ladraban órdenes contradictorias. La energía parpadeaba. Fue entonces cuando el equipo hizo su movimiento. Explosivos detonaron en 4 cubiertas. No grandes, no dañinos, pero ruidosos, destello y caos. Distracción. En el caos, 73K7 entró en la cubierta de mando con Valk y Ghost. Acabaron con el primer escuadrón de oficiales en 5 segundos. Muertes rápidas, limpias, sin piedad. Se dirigió a la terminal central, conectó el segundo chip y dijo las palabras, «Bienvenidos al infierno». El virus tardó 10 segundos en comenzar, 40 en tomar el control de los sistemas centrales, y al cabo de 1 minuto, la nave del tribunal se volvió contra sí misma. Puertas selladas, energía redirigida, gravedad fallida, luces apagadas. En cada cámara, las pantallas se iluminaron con un rostro humano. No un soldado, no un líder. Un niño. Uno de los muchos que el tribunal había matado durante su purga. Una grabación de la última transmisión de noticias de la Tierra. Una niña con coletas sosteniendo un oso de peluche frente a una escuela bombardeada. El virus usó su rostro por una razón. Porque habían olvidado a quien hirieron. Y la humanidad nunca les permitiría olvidarlo de nuevo. Al final, la nave no explotó. Eso habría sido una misericordia. En cambio, derivó, muerta y ciega, de regreso a la Tierra. Aterrizó en llamas, sí, pero no como restos, sino como un mensaje, un enorme símbolo ardiente tallado en el suelo junto al accidente. Una palabra simple, una que los surrexianos nunca habían temido antes. Recuerden. De vuelta en Bastión 4, 73K7 observaba el humo elevarse en el horizonte. La ceniza caía como nieve. Su armadura estaba agrietada. La sangre se secaba en las costuras. Sus nudillos magullados, pero sus ojos ardían. Hal se le acercó lentamente.
Sabes lo que esto significa, ¿verdad? 73K7 asintió. No nos ignorarán ahora. Tomarán represalias. Que lo hagan. Hal dudó. ¿Por qué? 73K7 se volvió hacia él. Porque necesitaba decirlo en voz alta. Porque necesitaba doler. Porque el dolor es lo único que respetan. La represalia llegó más rápido de lo esperado. No esperaron al amanecer. El cielo se iluminó antes de la medianoche. Fuego surcando desde la atmósfera superior como una lluvia de venganza. Los satélites fueron destrozados, desmoronándose en brillantes arcos rojos sobre el hemisferio norte. Los surrexianos ya no eran sutiles. Bastión 4 lo sintió antes de verlo. El suelo tembló, no por una explosión, sino por movimiento. El tipo de presión que hacía vibrar tus huesos, profunda, antigua, como si algo enorme se hubiera despertado bajo la superficie. 73K7 estaba en la cresta sobre la base, con las botas plantadas en tierra agrietada. Observó cómo las nubes se arremolinaban de forma antinatural, como si la propia gravedad estuviera siendo atraída hacia arriba. Sus dedos se cerraron alrededor del rifle que colgaba a su lado. Esto no era un grupo de búsqueda. No era un castigo. Era un exterminio. Detrás de él, Valk subió corriendo desde la entrada del búnker, con el rostro sombrío. Han desplegado una clase borrador. Él no se volvió. Pensé que eran un mito. Lo eran, hasta ahora. Inhaló lentamente. Un clase borrador no era una nave. Era una bioarma. Un motor de asedio andante de 12 pisos de altura, que vivía en órbita profunda, congelado hasta que se le llamaba. Se usaba raramente porque no dejaba supervivientes. No capturaba. No conquistaba. Limpiaba. Quemaba cada señal, cada organismo, cada aliento de la zona en la que se dejaba caer. Observó cómo las nubes se retorcían con más fuerza. Los golpeamos demasiado profundo, murmuró Valk. Ya no están jugando al imperio. Asintió una vez. Están tratando de borrar el recuerdo de la resistencia. Bastión 4 descendió al caos en horas. No miedo, solo movimiento. El tipo de movimiento que se ve en las colmenas cuando llega el fuego. Viejos combatientes revisaban armas. Ingenieros armaban generadores de respaldo. Mecánicos sellaban puertas y ajustaban máscaras de oxígeno a los niños. No había lágrimas. Ya no. Solo dientes apretados y ojos que sabían. Todos en Bastión 4 ya habían muerto una vez a su manera. Este era solo el segundo funeral. En la sala de guerra, el mapa mostraba el descenso del borrador. Su firma de calor era visible desde la órbita. Tocaría tierra en menos de 3 horas. Hal golpeó la mesa con la palma. No podemos luchar contra esa cosa. Ni siquiera nos verá antes de que seamos cenizas. Valk se recostó en su silla, mordiéndose el interior de la mejilla. Si viene por nosotros, corremos. No, espetó Hal. Nos dispersamos, tal vez, pero no corremos. No abandonamos. Su voz se quebró con algo parecido a la vergüenza, como una vieja culpa tratando de permanecer enterrada. Entonces 73K7 habló. Su voz partió la habitación en dos. No nos vamos a dispersar. Todos se volvieron hacia él. No nos separamos. No nos escondemos. Arrastramos a esa cosa a la tumba con nosotros. Silencio. El rostro de Hal se contrajo. Estás hablando de suicidio. Esa cosa ni siquiera es completamente orgánica. Es parte máquina. No puedes matarla. Solo puedes ralentizarla. 73K7 no parpadeó. Entonces la ralentizamos hasta que podamos matar a la siguiente mejor. Valk se inclinó hacia adelante. ¿Tienes un plan? No, dijo honestamente. Pero tengo un monstruo. Lo mantenían oculto en el subnivel 6. Pocos sabían de él. A menos se les permitía verlo. Valk lo siguió por la escalera rota, sus botas resonando en el túnel frío. ¿Realmente crees que esta es la respuesta? Preguntó ella. No, dijo él. Pero sé lo que puede hacer. Llegaron a la puerta final, pesada, oxidada y marcada solo con un viejo símbolo de calavera terrana. Restos de un sitio clandestino militar antes de la guerra. Puso su mano en el escáner.
La cerradura se liberó con un siseo. Dentro estaba el sujeto Echelon, atado a una silla reforzada, brazos como barras de acero, piel pálida y translúcida, estirada sobre huesos como una armadura viviente. Sus ojos estaban cerrados, su pecho apenas se movía, y tubos corrían por su cuello como una marioneta en pausa. Parecía humano. No lo era. Solía serlo, antes de que los surrexianos lo atraparan, antes de que comenzaran a probar detonadores químicos evolutivos en prisioneros, tratando de ver si el ADN humano podía ser mejorado para servirles. La mayoría de los experimentos fallaron. Echelon no. Sobrevivió. Y luego mató a 30 de ellos con sus propias manos antes de que pudieran inyectarle una segunda dosis. El hombre se había perdido. Lo que quedaba era un arma con un latido. Valk miró a la cosa. No ha hablado en años. No lo necesita, dijo 73K7. Se acercó, sacó la inyección del estante de la pared y la clavó en el brazo de Echelon. El cuerpo se contrajo, luego tembló. Las cadenas sonaron. Valk dio un paso atrás. Dime que esto no empeorará las cosas. Lo hará, dijo él con calma. Los ojos se abrieron de golpe. Blancos puros. Sin pupilas. 73K7 se encontró con la mirada. Es la hora, dijo. El borrador descendió justo después del anochecer. No voló. Cayó. Un descenso controlado como un titán cayendo del cielo. La onda expansiva vaporizó todo en un radio de 5 kilómetros. Pero Bastión 4 estaba más profundo. Lo que vino después fue peor. El suelo se agrietó. Una criatura gigante de 2 patas con extremidades ardientes apareció a la vista. Su torso brillaba con armadura de obsidiana. Su cabeza era una cúpula lisa y sin ojos. Dentro de ella, decían, había una IA demasiado avanzada para que los humanos la comprendieran. No habló. No se detuvo. No escaneó en busca de objetivos. Limpió. Olas de calor emanaban de su cuerpo. Los bosques se convirtieron en vidrio. Los ríos sirvieron. Las antenas de comunicación se derritieron sin ser tocadas. Pero entonces se detuvo. A mitad de un paso. Algo se movió frente a él. Una forma pequeña en comparación con el titán. Echelon. Su cuerpo humeaba por la inyección. Músculos hinchados a proporciones antinaturales. Piel agrietada por el calor desde dentro. Sus pies quemaban la tierra que pisaba. Los dos monstruos se enfrentaron. Furia hecha por el hombre contra perfección alienígena. Y en el búnker, 73K7 observaba a través de la cámara, en silencio. ¿Qué le diste?, susurró Valk. Su memoria, dijo él. Durante 30 segundos. Solo lo suficiente para recordar lo que le quitaron. En la pantalla, Echelon gritó. Un sonido tan crudo que rompió el audio. Luego cargó. La batalla fue un caos. No una pelea. Una colisión. Echelon se estrelló contra la pierna del borrador, hundió sus dedos bajo el blindaje y rasgó. Saltaron chispas. La armadura alienígena gritó. El titán se tambaleó. Intentó aplastarlo con una ráfaga de calor, pero Echelon no se quemó. Absorbió. Su piel brilló roja, luego blanca. Saltó 12 metros y atravesó el revestimiento exterior de su torso. Por un momento, solo un momento, la humanidad pareció que podía ganar. Pero los monstruos no sangran fácil. El borrador se recalibró, arremetió con una extremidad como un látigo. Atrapó a Echelon en el aire, lo estrelló contra el suelo con la fuerza suficiente para crear un cráter. No se movió. Entonces el borrador comenzó su purga. Su pecho se abrió, revelando un núcleo que brillaba con plasma inestable. Un arma diseñada no para golpear, sino para borrar. Todos los que miraban sabían que si se disparaba, el valle desaparecería. También Bastión 4. 73K7 se levantó de la consola. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Valk. Voy a terminarlo. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. Llegó solo al campo de batalla. El calor le quemaba la piel. La luz era cegadora, pero no se detuvo. Subió la cresta. El borrador se giró, notándolo. Estaba listo para disparar, pero a él no le importó. Sostuvo el último chip, la cepa final del virus.
Una medida de seguridad, no para naves, para biotecnología. El virus ya no era digital. Era neurológico. Un arma hecha de dolor humano, codificada en el sufrimiento, activada por la memoria. Lo clavó en la baliza remota y susurró: «Recuérdanos». El cielo se silenció. Luego, el colapso. El borrador se congeló. Sus extremidades sufrieron espasmos. Su cuerpo se retorció de forma antinatural. El virus se propagó por sus sistemas híbridos. Recuerdos que no podía procesar, dolor que no reconocía. Gritos de cada humano que había matado resonaron en su caparazón neural. No podía entenderlo. No podía combatirlo. Así que se apagó. Echelon se levantó. Se movió lentamente hacia el armazón del borrador y golpeó una vez. El núcleo se agrietó, luego explotó. Bastión 4 sobrevivió, apenas. Pero el borrador no, y tampoco Echelon. Enterraron lo que quedaba de él en un campo que aún ardía. Sin lápida, sin discursos, solo un nombre tallado en metal. Un nombre que no había recordado en años. Raid. De vuelta en el búnker, Valk se sentó con 73K7. Sin palabras, solo la luz del fuego. Después de un rato, dijo: «Ganamos esa». Él negó lentamente con la cabeza. «No. Sobrevivimos». Ella se recostó. «¿Crees que enviarán más?» Él asintió. «Nunca se detendrán». Ella se volvió hacia él. «Entonces, ¿por qué seguimos luchando?» Su respuesta fue silenciosa. «Porque venía del lugar que más dolía. Porque si no lo hacemos, nadie recordará que alguna vez estuvimos aquí». No tardó mucho en que la celebración se pudriera. Al principio, hubo vítores, alivio, incluso algunas risas. El tipo de alegría maníaca que solo llega cuando has engañado a la muerte por un pelo. Habían sobrevivido al borrador. El bastardo estaba muerto, destrozado por uno de los suyos. Pero la supervivencia siempre tiene un costo. Y cuanto más tiempo vivía Bastión 4, más comenzaban a mostrarse las grietas. 2 días después de la batalla, la energía comenzó a fallar en el ala oeste. Nada grave, solo algunos apagones. Pero luego se descubrió que los almacenes de alimentos estaban medio vacíos y las comunicaciones encriptadas con Bastión 2 se cortaron sin previo aviso. La paranoia se deslizó a través del silencio. No por la energía, no por los suministros faltantes, sino por lo que no se tocó. La torre de comunicaciones fue cortada limpiamente. Pero el centro de sensores al lado, el interceptor de señales alienígenas, permaneció intacto. Sin bombas, sin rasguños. Alguien sabía exactamente qué romper y qué proteger. 73K7 estaba en el pasillo inferior fuera de la enfermería, con la mandíbula apretada. No había dormido. No lo necesitaba. La adrenalina lo mantenía en movimiento, mantenía su mente fría. Dentro de la enfermería, Valk estaba de pie sobre un técnico herido, apenas de 20 años, pálido, temblando. Sus ojos estaban fijos en 73K7 a través de la ventana de cristal. Asintió una vez. Confirmado. El chico había visto a alguien escabullirse la noche anterior. Alguien con acceso de alta seguridad. Habían desactivado las cámaras de seguridad antes de entrar en la torre de comunicaciones. Solo un puñado de personas podría haber hecho eso. Alguien de confianza. Alguien de dentro. La sala de guerra se sentía más fría ahora. Nadie hablaba libremente. Incluso el comandante Hall mantenía sus palabras cortas. Cuando 73K7 entró, los ojos lo siguieron como sombras. Caminó hacia la mesa, dejó un manifiesto impreso. 7 nombres, todos con autorización de alto nivel, todos con acceso a los sistemas de mando, redes eléctricas, comunicaciones. Cualquiera de ellos podría ser el traidor, pero solo uno lo era. Necesitamos hacer auditorías, dijo Hall. No hay tiempo, respondió Valk. Si ya han enviado una señal a los surrexianos. No podemos acusar sin pruebas, espetó otro oficial. Esto no es una maldita casa de brujas. 73K7 se inclinó lentamente sobre la mesa. Déjenme aclarar algo. Su voz era plana, controlada, peligrosa.
Si hay un traidor en este bastión y ya ha señalado nuestra ubicación, entonces no importa lo que creamos. Golpeó la mesa una vez. Ya están viniendo. Esa noche, 73K7 no pudo dormir. Se sentó en una caja fuera de los barracones, observando el tenue brillo de las luces de emergencia parpadear contra el techo. En algún lugar detrás de él, un niño lloraba en silencio. En otro lugar, una pareja susurraba despedidas por si acaso. No odiaba el miedo. Lo entendía. No sobrevivías a lo que la tierra se había convertido sin miedo. El truco era no dejar que ganara. Se acercaron unos pasos. Balk se sentó a su lado sosteniendo 2 tazas de metal. Una para él, una para ella. ¿Crees que es Hal?, preguntó en voz baja. No, dijo 73K7. Es demasiado terco. Ya se habría quebrado. Entonces, ¿quién? Tomó un sorbo, luego la miró. Tú sabes quién. Ella no se inmutó. Ella también lo sabía. A la mañana siguiente, la alarma sonó a las 5:12. Una brecha. Los sensores perimetrales captaron movimientos cerca de los túneles del sur. Demasiado rápido para ser animales. Demasiado preciso para ser carroñeros. Los surrexianos estaban aquí. No naves. No bots. Exploradores. Asesinos silenciosos. Equipos de infiltración que se movían como niebla y golpeaban como acero. No bombardeaban. Cortaban. Cortaban la cabeza de la resistencia antes de que pudiera gritar. Todos corrieron a las armas. El bastión rugió a la vida, alarma sonando, botas golpeando el hormigón. Las luces parpadearon en rojo, luego pasaron a modo de emergencia, y 73K7 se dirigió directamente al núcleo del reactor. No porque el enemigo se dirigiera allí, sino porque alguien más ya estaba dentro. Lo encontró agachado junto al panel de control del refrigerante, cables en una mano, una carga explosiva en la otra. Ghost, uno de sus mejores. Silencioso, letal, de ojos agudos. Un hombre con el que 73K7 había luchado durante 4 años. Y ahora estaba atando una bomba al último generador de la Tierra como si fuera una misión más. Ghost se congeló cuando oyó el clic del arma. No se giró. No podías dejarlo pasar. ¿Verdad?, dijo, con la voz tranquila. 73K7 dio un paso adelante, con el rifle en alto. ¿Por qué? Ghost finalmente se levantó, se giró lentamente. Su rostro no estaba enojado ni asustado. Estaba cansado. No nos quieren a todos muertos, dijo. Solo a los que luchan. Ofrecieron términos. 73K7 sintió que su mandíbula se apretaba. ¿Les creíste? Cumplen sus promesas mejor que nosotros. ¿Crees que estamos ganando? Nos estamos desangrando, hombre. Hemos estado desangrándonos desde el primer día. Simplemente no puedes admitirlo. Vi lo que hicieron en la nave del tribunal. Lo sé, dijo Ghost. ¿Pero crees que esto cambia algo? ¿Crees que quemar un monstruo detiene la máquina? Se acercó, con las manos vacías. Estaba tratando de ganarnos tiempo. Un trato. Rendir Bastión 4. Prometieron amnistía para el resto. Refugio, comida, sin purgas. 73K7 no bajó el arma. ¿Crees que te mantendrán con vida? Me mantuvieron con vida. Eso aterrizó como un cuchillo. Encajó. Los ataques anteriores, las señales de niebla, los suministros. Ghost les había estado pasando información durante meses. No son monstruos, susurró Ghost. Nosotros lo somos. Enviamos niños a las minas. Bombardeamos nuestras propias ciudades. Esta guerra nos rompió mucho antes de que llegaran. Hablas como si no fueras uno de nosotros. Solía serlo. Silencio. Luego 73K7 dijo solo 4 palabras. ¿Sabes lo que pasa? Ghost miró hacia abajo. Esperaba que me dejaras terminar el cableado primero. Un instante, luego un disparo. Rápido, limpio, directo al cráneo. Enterraron a Ghost sin honores. No en la tierra, sino en los registros. Su nombre borrado de todos los manifiestos. Su rostro borrado de todos los archivos de operaciones. Murió como mueren los traidores. Solo.
Los surrexianos no penetraron los muros interiores. Sus exploradores desaparecieron después de la primera oleada, se fundieron de nuevo entre los árboles, sin dejar más que marcas de quemaduras y 2 cadáveres. Una advertencia. El mensaje era claro: sabemos dónde estáis. Y estamos esperando. 3 días después, el viento fuera de Bastión 4 cambió. Llevaba ceniza de nuevo. Y esta vez, algo más. Estática. Las comunicaciones de largo alcance captaron ráfagas de ruido distorsionado, seguidas de algo que no se había oído en años. Voces humanas, rotas, deformadas, desesperadas. Una señal rebotando desde algún lugar profundo en los páramos del sur. Hal no quería creerlo. Es una trampa, dijo. Nos están atrayendo. 73K7 miró la pantalla. No. ¿Entonces qué? Se giró lentamente. Son los otros. Hal frunció el ceño. No hay otros. Ahora los hay. La señal se repetía cada 6 horas. Palabras rotas, estática ahogada, apenas audible sobre la distorsión. Solicitando extracción. Subterráneo. Carga útil asegurada. Bastión 0. Esa última parte hizo que 73K7 se congelara la primera vez que la oyó. Bastión 0. Un mito incluso entre la resistencia. Nadie había pronunciado ese nombre en más de una década. Fue el primero, el original, el lugar donde la humanidad hizo su última resistencia antes de que el mundo se silenciara. Antes de que los surrexianos llegaran en masa y lo enterraran bajo fuego nuclear. Cada superviviente creía que había desaparecido. Nadie transmitía desde allí, hasta ahora. Se movieron en un escuadrón de 4, 73K7, Bulk, Flint y Hal. No quería traer a Hal. El hombre era demasiado importante para arriesgarlo. Pero el comandante insistió. Dijo que si Bastión 0 era real, tenía que verlo por sí mismo. Demasiados fantasmas, demasiadas deudas. El viaje duró 5 días a pie. Los páramos del sur todavía eran tóxicos en algunos lugares. Bolsas de radiación, terreno inestable, ciudades abandonadas medio tragadas por la arena y la ceniza. Viejos carteles publicitarios agrietados bajo el sol. Coches oxidados congelados a mitad de la huida en autopistas que no llevaban a ninguna parte. Cadáveres momificados en refugios antiaéreos olvidados hace mucho tiempo. La piel de un mundo muerto extendida finamente a través del tiempo. Bulk vigilaba mientras Flint se encargaba de la navegación. Se movía como un lobo, baja, precisa, mortalmente silenciosa, siempre observando el cielo, las crestas, el silencio entre los sonidos. Cuanto más se acercaban a las coordenadas, más extrañas se volvían las cosas. Ni animales, ni viento, solo calor presionando como si el propio planeta intentara apartarlos. Al 6.º día, lo encontraron. No una base, una cicatriz. La apertura era apenas visible, una pendiente en la arena, como si algo hubiera excavado desde abajo. Enterrado debajo había un viejo búnker de defensa de la Tierra, del tipo que se usaba antes de que fallaran los escudos orbitales. Pero el acero estaba ennegrecido, derretido en algunos lugares. Fuera lo que fuese el fuego que lo golpeó, no había sido alienígena. Era nuestro. Esto es real, murmuró Hal detrás de ellos. Esto es Bastión 0. Entraron con las armas en alto. Oscuro, muerto, silencioso. Polvo acumulado como nieve sobre consolas y paredes. Las luces parpadeaban con un zumbido moribundo, pero el sistema aún tenía energía. Reservas de emergencia, quizás geotérmicas. 73K7 lideró el camino hacia las entrañas, pasando por viejos laboratorios, salas de entrenamiento, cámaras selladas marcadas como riesgo biológico. Luego llegaron a la cubierta de mando y oyeron respiraciones. Había 7 de ellos. Todos humanos, apenas vivos, demacrados, sucios, con los ojos hundidos, pero aún ardientes. Supervivientes de una guerra que el mundo olvidó. Uno de ellos se levantó cuando entraron. Alto, canoso, con un ojo arruinado y cubierto por una tira de tela. Saludó. Llegan tarde, dijo. 73K7 dio un paso adelante. Tú enviaste la señal.
El hombre asintió. Me llamo Granger, coronel, Cuerpo de Defensa de la Tierra. O lo que queda de él. Hal pasó junto a 73K7, con los ojos muy abiertos. Granger, te mataron en el colapso de El Cairo. Granger esbozó una sonrisa quebrada. Eso es lo que queríamos que pensaran los surrexianos. Señaló un panel en la pared lejana. Hemos estado aquí durante 13 años, fuera de la red, observando. ¿Esperando qué? Preguntó Valk. A que alguien recordara, dijo Granger. Y a que la carga útil despertara. 73K7 se volvió hacia el panel. Era viejo, oxidado, pero aún pulsaba. Una sola luz roja parpadeaba cada pocos segundos, armado. Flint se acercó. ¿Es eso una bomba nuclear? Granger negó con la cabeza. No. Hizo una pausa. Es peor. En el corazón de Bastión Cero había una bóveda. Se necesitaron 3 niveles de autorización de seguridad y los datos biométricos de Granger para abrirla. Cuando lo hizo, el aire cambió. Más frío, más pesado. Dentro había un solo objeto. Parecía un ataúd, de metal, negro, cubierto de símbolos grabados, no alienígenas, humanos. Granger se paró a su lado como un sacerdote en un funeral. Esto es el proyecto Revenant. 73K7 entrecerró los ojos. Nunca he oído hablar de él. No lo habrías hecho. Fue puesto en la lista negra antes de la caída. Lo diseñamos después del primer contacto con los surrexianos, cuando todavía pensábamos que la paz era una opción. ¿Qué es? Una mente. Granger tocó el metal. Una mente humana subida y vinculada a una carcasa neuroreactiva. Pensamiento convertido en arma, la emoción como combustible. Se suponía que sería un elemento disuasorio, un último recurso. Pero los políticos lo enterraron. Dijeron que era demasiado peligroso. ¿Por qué? Porque aprende. Y lo recuerda todo. Miró por encima del hombro a 73K7. Incluso el dolor. Pusieron a Revenant en línea de nuevo. Lentamente. Granger manejó la interfaz central. 73K7 observó cómo la habitación se oscurecía. Luego cambiaba, las luces pulsando en sincronía con el despertar de la cosa. El primer sonido que hizo no fue una voz. Fue un latido, mecánico, profundo, medido. Luego siguió una voz. No masculina, no femenina, solo humana. ¿Quién me despertó? Granger dio un paso adelante. Coronel Granger, líder del proyecto. Necesitamos tu ayuda. Una pausa. Te recuerdo. Las luces parpadearon. Tú me apagaste. Granger no se inmutó. Y ahora te estoy despertando. Otra pausa. Más larga. ¿Por qué? 73K7 dio un paso adelante. Porque están ganando. Silencio. Muéstrenme. Subieron los últimos 5 años a su núcleo. Todo. Las masacres del tribunal, los campos de trabajo, las muertes silenciosas, la resistencia, las ciudades rotas, los niños convertidos en máquinas y Echelon. Revenant no dijo nada durante 10 minutos completos. Luego el latido cambió. Más rápido, más fuerte. ¿Permiso para tomar represalias? Granger dudó, luego asintió. Concedido. El transporte de regreso a Bastión 4 transcurrió sin incidentes. Demasiado tranquilo. Valk permaneció en vilo todo el viaje. Sus ojos nunca dejaron el cielo. Mantuvo su rifle sobre su regazo, incluso mientras comía. Flint dijo poco, solo limpió su cuchillo y miró el páramo. Hal pasó la mayor parte del tiempo en silencio. Cuando finalmente vieron las primeras torres de Bastión 4 en el horizonte, todos lo sintieron. La anomalía, el silencio. Ni exploradores, ni guardias en la cresta. El viento no traía humo, ni sonido. 73K7 levantó la mano. Alto. Se acercaron lentamente y lo que encontraron fue la ruina. Bastión 4 había desaparecido. No bombardeado, no quemado. Limpiado. Como si alguien lo hubiera aspirado del mapa. La ceniza soplaba sobre el suelo en líneas ordenadas. Edificios nivelados a tocones uniformes. El búnker de mando colapsado hacia adentro como si hubiera implosionado.
No había cuerpos, ni sangre, solo ausencia. Bulk cayó de rodillas, mirando fijamente. Sus labios temblaron, pero no salió ningún sonido. Flint caminó hacia la ruina. Regresó 5 minutos después. Ojos vacíos. Se los llevaron. 73K7 apretó los puños. ¿Cómo? Nadie respondió. Entonces Revenant habló a través de la unidad de comunicaciones. Fueron ellos. Una nueva nave. Una clase juez. Una de las originales. Granger palideció. No envían esas a menos que esperen represalias. Tienen miedo, dijo Revenant. Y deberían tenerlo. De vuelta al borde de la ruina, 73K7 estaba solo, contemplando lo que solía ser su hogar. No lloró. No tenía sentido. Había enterrado a demasiada gente. Miró la comunicación en su mano. Presionó transmitir. Aquí 73K7 transmitiendo desde Bastión 4. Estática. Esto es todo lo que queda. Una pausa. Si están ahí fuera, si todavía respiran, prepárense. Levantó la vista a las estrellas, porque ahí es donde irían después. A cualquiera que escuche, dijo, con voz de hierro. Ya no nos escondemos. Llegaron en la oscuridad. 3 naves, clase juez. El tipo de naves que no solo volaban. Proyectaban sombras tan largas, tan anchas, que borraban las estrellas sobre ellas. Por donde pasaban, seguía el silencio. El aire se aquietaba. Las señales morían. La esperanza se enrarecía como el aire en el espacio. Y sin embargo, la tierra ya no temblaba, porque a la tierra no le quedaba nada que perder. El hangar zumbaba con una energía antinatural mientras Revenant estaba en el centro de la vieja bahía de lanzaderas, placas de armadura montadas sobre su núcleo humanoide. Las luces de arriba parpadeaban en sincronía con su latido. Ya no mecánico. Algo entre hombre y máquina. Algo hecho de dolor. Unido por el recuerdo de la pérdida. 73K7 estaba frente a él, cargando el último cargador en su rifle. Sus movimientos eran tranquilos, precisos. No tenía miedo. Lo había perdido todo. El miedo murió con todos los demás. Bulk estaba apoyada en una caja cercana, ajustando las correas de su armadura. La banda roja en su hombro, un remanente de Bastión 4, todavía estaba empapada en ceniza. Ya no hablaba mucho, no desde que encontraron la ruina, pero sus ojos permanecían agudos. Hal entró en el hangar con una unidad de comunicaciones en una mano. Las flotas han fijado la señal del portador. Están a 2 horas. Revenant se volvió hacia ellos. Entonces empezamos. El plan no era la guerra. Era la ejecución. No habría diplomacia. No más esperas. No más mantener la línea y sangrar lentamente. Este era el último aliento de la humanidad. Y sabría a venganza. Revenant se había subido al núcleo neural de un crucero surrexiano secuestrado, robado de una instalación enterrada en los páramos del Ártico. Modificado, reequipado, recableado con dolor. Era rápido, inestable y probablemente no regresaría. Pero golpearía como nada que la galaxia hubiera visto. Dentro, 73K7 y Bulk lideraban el escuadrón de infiltración. Flint ya estaba en el casco exterior preparando las cápsulas de abordaje. Hal se quedó en el planeta. Se le necesitaba para coordinar a cualquier superviviente que saliera de la Tierra después de esto, si es que quedaba alguno. La nave despegó y la negrura del espacio los tragó por completo. La flota surrexiana estaba estacionada en órbita baja sobre la Tierra, posicionada para enviar la siguiente oleada. Naves de purga, taladros de contención, extractores masivos. Ni siquiera se habían ocultado. Creían que todo había terminado. Que el último bastión era polvo. Que la resistencia se había quebrado. Que el silencio significaba rendición. Pero esta vez, el silencio era el cebo. Revenant apagó los motores justo fuera del rango de detección. Habló por las comunicaciones. 2 vectores de entrada. Primario, asalto directo. Secundario, infección. Bulk levantó una ceja. Define infección. Yo. Una pausa. 73K7 miró la pantalla. Vas a entrar solo. Una parte de mí.
Lo suficiente para secuestrar sus sistemas. Lo suficiente para enseñarles por qué no gritamos. La nave se dividió en el borde exterior del perímetro de defensa alienígena. Un truco robado de la biotecnología surrexiana. Plegamiento molecular, como pelar el cerebro de un cráneo y lanzarlo como una cuchilla. La infección de Revenant se lanzó hacia adelante. Un pulso de código y dolor, perforando la primera nave clase juez antes de que siquiera lo vieran venir. La segunda nave respondió, lenta, arrogante. La humanidad no debía moverse así. Ese fue su error. 73K7 y Valk se estrellaron contra el vientre de la segunda nave con su cápsula de abordaje. El impacto fue lo suficientemente violento como para romper costillas. Emergieron entre humo y alarmas intermitentes. La tripulación enemiga se volvió hacia ellos. Demasiado tarde. Los disparos los derribaron en segundos. Flint se unió desde el flanco, cuchilla en una mano, pistola silenciada en la otra. Se movieron como fantasmas por los pasillos, a través de los gritos. Los pasillos de la nave eran fríos, estériles, elegantes. Belleza alienígena, hecha con precisión. La pintaron de rojo. Cada muerte fue limpia. Cada paso más cerca del núcleo era un recuerdo afilado en furia. La cámara del núcleo se abrió con un siseo. Dentro flotaba una masa de luz cambiante. La mente del juez, no una persona, un constructo, un alma colmena. Fría, calculadora, observándolos con 1000 ojos invisibles. Habló. ¿Por qué luchan? 73K7 levantó su rifle. Porque existen. Le dimos orden a su especie. Nos dieron tumbas. No pueden ganar. Él dio un paso adelante. No estamos aquí para ganar. Dejó caer el disruptor de núcleo de su mochila, una minibomba nuclear programada para la proximidad y la venganza. Estamos aquí para terminar. Disparó. La explosión sacudió la nave con tal violencia que la tercera nave clase juez se desvió de su órbita. Dentro de la primera, la que Revenant infectó, los sistemas fallaron catastróficamente. La lógica de la IA se fracturó. Las órdenes chocaron. Comenzó a disparar a sus propios drones de apoyo, luego a la tercera nave, luego hacia adentro, destrozando sus propios pasillos mientras Revenant reescribía cada protocolo en dolor, cada muerte que había causado. Ahora las recordaba todas. Los recuerdos sobrecargaron su mente. Gritó. Pero gritar no detuvo lo que venía. La tercera nave intentó escapar. Demasiado tarde. Flint, sangrando pero respirando, lanzó la carga final. Otro fragmento de virus oculto dentro del ADN de un cadáver humano. El que habían llevado con ellos desde Bastión 4. Un niño de quizás 10 años. Quemado, pero aún sosteniendo su soldado de juguete. Dejaron su cuerpo en la sala de máquinas, un memorial, una trampa. Cuando la nave lo escaneó, el virus se filtró. Luego todo se oscureció. Horas después, solo escombros orbitaban la Tierra. Las naves clase juez habían desaparecido, sus mentes destrozadas, sus cuerpos colapsando hacia adentro, el vacío negro tragándose lo que quedaba. Sobre ellos, el cielo estaba despejado de nuevo. No pacífico, solo silencioso. El tipo de silencio que la humanidad eligió. El tipo que llega después de que la venganza se paga por completo. De vuelta en la Tierra, Hal estaba junto a la vieja antena de comunicaciones. La mitad todavía frita por la explosión anterior. Escuchó la señal llegar. La voz de Valk, crepitante, ronca. Objetivo eliminado. Repito, objetivos primario y secundario eliminados. ¿Y 73K7? Preguntó Hal. Una pausa. Luego Valk de nuevo. Se quedó atrás. Otro silencio. Se aseguró de que todos ardieran. Enterraron a 73K7 sin un cuerpo. Solo un trozo de tierra quemada fuera de las ruinas de Bastión 4. Flint colocó el soldado de juguete de la cápsula del virus sobre la piedra. Valk no lloró. Simplemente se quedó allí un rato. En silencio. Luego dijo las únicas palabras que realmente importaban. Hizo que recordaran. Un año después, la tierra todavía ardía en algunos lugares. El cielo no se había despejado por completo. Las tormentas aún llegaban.
Pero Bastión 5 se mantenía en pie. Nuevas caras, viejas cicatrices, niños aprendiendo a sostener un arma y un libro al mismo tiempo. Valk ahora se sentaba en el puesto de mando, canas en el pelo, los ojos más agudos que nunca. Y cuando los reclutas le preguntaban cómo la humanidad ganó la guerra, ella decía lo mismo cada vez. No ganamos. Miraba por la ventana. Solo nos aseguramos de que la galaxia nunca olvide lo que sucede cuando nos hacen hablar. Y en la parte trasera de la base, una placa colgaba sobre la puerta de la sala de guerra, un nombre que nadie borró jamás. 73K7 se mantuvo en silencio. Luego acabó con un dios.